Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Iniciamos la segunda hora de Es la Mañana de Federico y lo hacemos como siempre sabiendo la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con la ayuda de Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Bueno, de nuevo nos espera una jornada veraniega, por supuesto con temperaturas muy altas prácticamente en todo el país, que de hecho van a dejar tormentas fuertes en toda la zona del Pirineo aragonés y catalán, donde están en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. También están en alerta amarilla, aunque por altas temperaturas en Cuenca y en Albacete. En Madrid ahora mismo estamos a 22 grados y vamos a llegar hasta los 34, más o menos como ayer. La máxima se va a registrar hoy en Murcia con 38 grados y la mínima de nuevo en León, hoy con 13 grados. El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Hoy sin duda la noticia de la jornada que copa toda la prensa nacional y también la prensa económica es la publicación de las balanzas fiscales por parte del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro. Han salido las cifras y se ha generado todo tipo de polémicas, sobre todo discusiones entre las distintas comunidades autónomas. Lo que de momento queda claro es que no tienen razón los nacionalistas haciéndose las víctimas en todo este asunto del sistema de financiación autonómica, porque Madrid aporta hasta el doble que Cataluña. Además, los datos aportados por el Ministerio de Hacienda echan por tierra las balanzas fiscales que ha estado publicando la Generalidad de Cataluña, porque lo cierto es que el déficit económico, es decir, la diferencia que existe entre lo que aporta Cataluña y lo que recibe, es muchísimo menor de lo que decía el Gobierno de Cataluña. También salen bastante perjudicadas en todo este reparto las comunidades de Valencia, Baleares o Murcia. Más beneficiadas son las de Andalucía, Extremadura y también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En cualquier caso, lo cierto es que no ha gustado absolutamente a nadie la publicación de estas balanzas, unos porque consideran que no son ciertos los datos porque salen perjudicadas en el reparto y otros porque consideran que dan una imagen irreal de que reciben más de lo que aportan. Escuchamos lo que decía ayer el presidente de Cataluña, Artur Mas, que duda de todas las cifras, y también el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que pide un cambio en el modelo de sistema de financiación autonómica. Y resulta que en uno de los dos métodos de las balanzas fiscales, que siempre se deben calcular los dos, si no es subjetivo, uno de los dos ha sido el que se ha calculado fuera de Cataluña, concretamente en España, uno de los dos. ¿Por qué no se han calculado los dos? Igual que se ha hecho en Cataluña, sospechoso. Ese desajuste del sistema lastra en exceso a Madrid y, por lo tanto, yo lo que pido es que ese agravio que se produce específicamente con Madrid por algunos retorcimientos del sistema de financiación se corrijan, porque se está penalizando gravemente a los madrileños, sin afectar ni a la solidaridad ni a, lógicamente, el resto de todos los ciudadanos de España, de los que nos sentimos tan orgullosos de ser unos más. Bueno, el propio director de FEDE, Ángel de la Fuente, que ha sido el encargado de presentar todas estas balanzas fiscales, reconoce que se trata de un sistema nefasto, aunque eso sí, dice que esto no se debe al hecho de que existan comunidades perjudicadas en el reparto. Capítulo aparte, por cierto, merece el País Vasco y también Navarra, que debido al cupo reciben más de lo que aportan, a pesar de que tienen una alta renta per cápita. La publicación de las balanzas tampoco ha contentado a la presidenta de la Junta de Andalucía ni al balear José Ramón Bauza o el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra. Que le hemos pedido al presidente del Gobierno que nos siente a todos los presidentes autonómicos en una conferencia de presidentes a hablar. Pues se descuelgue el Gobierno con unas balanzas fiscales que lo que favorecen o es la confrontación entre territorios o pretenden justificar un trato desigual. Ante tantas evidencias proporcionadas por el mismo Gobierno del Estado, yo creo que la injusticia debe ser corregida por quien comete la injusticia, que es el Gobierno de España. Se está produciendo un agravio entre la Comunidad Valenciana y el resto de comunidades autónomas. También quiero decir que estos son datos del 2011. Quiero situarlo porque en el 2011 teníamos un Gobierno de España que ya en su día denunciamos que estaba maltratando a la Comunidad Valenciana.
Bueno, en Libertad Digital pueden acceder al análisis de Domingo Soriano, periodista económico, nuestro compañero, que habla de toda esta polémica de las balanzas fiscales y dice algo que es lógico, y es que en España ocurre lo mismo que en otros países de nuestro entorno, y es que aquellas regiones más ricas son las que más aportan y las regiones más pobres son las que más reciben. Escuchamos el análisis de Domingo Soriano. Es interesante porque desmonta muchos de los mitos que el nacionalismo catalán ha estado tratando de plantear en los últimos años. Aquellos que tienen tanto interés en publicar las balanzas fiscales del conjunto de España, ¿por qué no empiezan con las suyas? ¿Cuánto aportan cada una de las 4 provincias a los ingresos del gobierno regional y cuánto se gasta el gobierno regional en cada una de esas 4 provincias? ¿Saben por qué? Porque los resultados serían muy parecidos a los de las balanzas fiscales. O son mentira o son inútiles. Cuando se plantean con un objetivo político torticero, como ha hecho la Generalitat catalana en los últimos años, directamente no sirven de nada porque son falsas. Pero cuando se hacen bien, como el informe que ha presentado hoy Ángel de la Fuente en el Ministerio de Hacienda, la verdad es que no sirven de mucho. Al final, con todo eso, se llega a la misma conclusión a la que cualquier economista medianamente sensato podría haber llegado hace 2 meses. Que las regiones ricas pagan más y reciben un poco menos, y que las regiones pobres pagan menos y reciben un poco más. Bueno, pues esperemos que al menos la publicación de las balanzas sirva para que el gobierno de Mariano Rajoy se replantee la posibilidad de modificar el actual modelo de financiación autonómica, como reclaman algunas regiones. Es el caso de la Comunidad de Madrid, porque de momento ni siquiera hay previsto encuentros con los distintos presidentes autonómicos para abordar esta norma que, por cierto, aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que todavía sigue en vigor. Además de referirnos, por supuesto, a todos estos asuntos, también tenemos que hoy hacer referencia a las víctimas del accidente de tren en Santiago de Compostela. Hoy se cumple un año del fatídico suceso que acabó con la vida de hasta 80 personas. Repasamos las noticias en los titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz. Un año después de la tragedia del Albia en Santiago, en la que fallecieron 80 personas, vecinos de Angrois, Emergencias y Víctimas reciben hoy la Medalla de Oro de Galicia. Una de las asociaciones de víctimas no acudirá. Han enviado una carta a Feijóo en la que le acusan de no haber querido crear una comisión de investigación. El presidente de la Junta ha enviado a las víctimas una carta en la que destaca la solidaridad de los ciudadanos en la tragedia. Este año Fomento ha puesto en marcha 22 medidas de mejora del sector ferroviario. El Instituto Nacional de Estadística dará a conocer a las 9 de la mañana los datos de la EPA del segundo trimestre del año. El Gobierno es optimista y espera que confirme la primera creación neta de empleo en varios años y que sitúe el número de desempleados en cifras de 2012. En el primer trimestre el número de desempleados cayó por debajo de los 6 millones. El PSOE hace público hoy el lema del Congreso de este fin de semana, en el que Pedro Sánchez será nombrado oficialmente secretario general del partido. En su ejecutiva no habrá número 2. Carme Chacón y Pera Navarro formarán parte del equipo de Sánchez. Según el diario La Razón, Chacón podría ocupar la Secretaría de Relaciones Internacionales. El Congreso gastará 1,4 millones de euros para dotar a sus 350 diputados de telefonía móvil y de ADSL en sus domicilios. Según el pliego de la Cámara, con esta iniciativa se pretende facilitar las comunicaciones que sean necesarias para el correcto funcionamiento y el desarrollo del Parlamento. Los contratos se realizarán hasta 2016, pero se podría ampliar un año más, por lo que la cifra podría ascender a los 1,9 millones. Estados Unidos ha levantado la prohibición a sus aerolíneas de volar a Israel. Kerry asegura estar negociando un alto el fuego. La ONU acusa a Israel de perpetrar crímenes de guerra por bombardear Gaza sin dar tiempo a los civiles a protegerse. Estados Unidos ha votado en contra y cree destructivo el acuerdo para investigar la ofensiva israelí. Ya hay cifrados 715 muertos en el conflicto y más de 4.500 heridos. Ucrania acusa a Rusia de derribar 2 de sus aviones de combate a menos de 20 kilómetros del lugar donde se estrelló el avión de Malaysia Airlines. El presidente ucraniano había ordenado un alto al fuego en los 40 kilómetros alrededor del lugar de la tragedia. Y repasamos la actualidad deportiva. Dani Ortín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A las 11:30 de la mañana conoceremos el calendario de la Liga para la próxima temporada. Será en la sede de la Federación Española. Y luego por la tarde, a partir de las 8, tendrá lugar la presentación del croata Mandžukić como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Además, en baloncesto también esta mañana se presenta la selección española, que iniciará su preparación con vistas al Mundial que se disputa aquí en España. Y en ciclismo, Tour de Francia, 18ª etapa, la última oportunidad para los escaladores. Son 145 kilómetros con las subidas al Tourmalet y meta en Utacam. Líder Nibali con Valverde segundo a 5 minutos 26 segundos. Es la mañana. Es radio.
Además de todo lo que está ocurriendo con las balanzas fiscales, otra polémica es lo que sucede de cara al encuentro que van a tener Artur Mas y Mariano Rajoy la próxima semana, porque el presidente de la Generalidad dice que, por supuesto, va a hablar del referéndum, a pesar de que el jefe del Ejecutivo mantiene hasta ahora su rechazo a que pueda celebrarse una consulta. También los nacionalistas, por cierto, hasta ahora siempre han mantenido una negativa ante la propuesta del Partido Socialista de reformar la Constitución para implantar un modelo federal, a pesar de lo cual Pedro Sánchez, el líder del PSOE, insiste en pedir al presidente del Gobierno que se plantee esta posibilidad y también le reclama que dé ya una respuesta y que dé a conocer a los ciudadanos exactamente qué piensa hacer con lo que está ocurriendo en Cataluña. Seguramente también hablarán de todo esto en la cita que van a mantener Mariano Rajoy y Pedro Sánchez el próximo lunes, 2 días antes del encuentro con Artur Mas. Artur Mas ha afirmado que hablará con Mariano Rajoy sobre la consulta independentista del 9 de noviembre porque dice es su deber hacerlo. Además, el presidente catalán le preguntará a Rajoy si asume el modelo de financiación del PP catalán que pide una mejora para Cataluña. Joan Tardá, de Esquerra, reclama al presidente del Gobierno que no ponga puertas al campo y el popular Alfonso Alonso señalaba que Rajoy tiene muy buena disposición a hablar. Le pediré al presidente del Gobierno español que no impugne ni recurra a las leyes catalanas y que las respete y que cumpla así las leyes españolas. Por ejemplo, que cumpla la ley de financiación autonómica que no se está cumpliendo, que cumpla la ley de estabilidad presupuestaria que no se está cumpliendo, imputando a las autonomías un déficit que no les corresponde. Solo esperamos que el señor Rajoy se comporte como se comportó el señor Cameron. Es decir, que no ponga puertas al campo y que de una vez por todas entienda que la democracia es imbatible. Los catalanes queremos ejercer el derecho a decidir y lo haremos. El presidente quiere escuchar y está abierto a hablar de todo en el marco de la ley, sobre todo de los problemas que hay en Cataluña. Y por tanto esa es una muy buena disposición, no tener prejuicios a la hora de poder hablar de cualquier tema. El nuevo líder de los socialistas, Pedro Sánchez, que se reunirá con el presidente del Gobierno 2 días antes de la cita con Artur Mas, pide a Rajoy que le aclare cuál es su propuesta sobre Cataluña. El portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, reclama que en la reunión el diálogo se imponga, mientras Carlos Gorriarán, de UPyD, insta al presidente del Gobierno a que deje claro a Mas que no hay margen para hacer un referéndum. Y desde luego en mí va a encontrar, en este caso, un interlocutor seguro, leal, confiable, como he anunciado, pero estoy esperando a saber cuál es la propuesta del presidente del Gobierno en relación con la cuestión catalana. Que diálogo se imponga, que se imponga la nacionalidad y que se imponga lo que debe ser algo tan normal como que es que el pueblo catalán se pueda expresar libremente. Parece que se va a querer hablar ahí, que es algún tipo de pacto entre el gobierno de Rajoy y el gobierno de Mas sobre el referéndum. Es una cosa que no se puede convertir en un cambalache. Rajoy, su obligación es decirle a Mas claramente que no hay ningún margen para hacer un referéndum. Todo lo que está ocurriendo con Cataluña, por supuesto, preocupa fuera de nuestras fronteras, en Europa, después de que Angela Merkel dijera que ni mucho menos van a aceptar la independencia de un territorio y que en esto apoyaban al gobierno de Mariano Rajoy. También se ha pronunciado el primer ministro francés, Manuel Valls, de origen catalán. Lo hacía después de su encuentro con Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez. Ambas citas las mantenía ayer. Decía Manuel Valls que este asunto de Cataluña sin duda puede ser muy perjudicial, no solo para España, sino también para el resto de Europa. El primer ministro galo, Manuel Valls, de origen catalán, afirmaba durante su encuentro con Mariano Rajoy que si los Estados-nación pierden fuerza y se dividen, es un problema para Europa. Posteriormente, antes de reunirse con el líder socialista Pedro Sánchez, Valls señalaba ante los medios que la hipotética independencia tendría unas consecuencias muy peligrosas, decía, para la propia Cataluña, para España y para Europa. Hay que ver este desafío con mucha atención, advertía Valls. Una delegación de la plataforma Libres e Iguales, que reclama al Gobierno una respuesta firme ante el desafío independentista en Cataluña, se ha reunido con la defensora del pueblo, con Soledad Becerril. Una semana después de su presentación ya han reunido más de 10.000 firmas y se han sumado al manifiesto personalidades como Alejo Vidal Cuadras, Carlos Iturgaiz o Regina Otaola. El 7 de agosto en Cádiz, Libres e Iguales celebrará su primer acto público. Bueno, pues sin duda vamos a estar muy pendientes de todos los actos de la plataforma Libres e Iguales y les daremos puntualmente toda la información
sobre la campaña que están llevando a cabo para impedir que se lleve a cabo esa independencia en Cataluña y para demostrar que ni mucho menos todos los catalanes están a favor de la secesión, ni tampoco, por supuesto, el resto de españoles. Les hablamos ahora de Ana Velasco Vidal Abarca, hija del militar asesinado por ETA en el año 1980, porque han presentado su familia una denuncia contra el Estado. El etarra José Lorenzo Ayestarán fue juzgado por varios asesinatos, pero nunca por el del comandante Jesús Velasco en 1980. El crimen prescribió y el terrorista no respondió por el asesinato. La familia del militar sostiene que esto sucedió por negligencias judiciales y ha presentado una demanda patrimonial contra el Estado. La hija del militar asesinado, Ana Velasco Vidal Abarca, decía en el programa Es la tarde de Dieter que su familia se siente totalmente desamparada por el Estado. Es nuestra última oportunidad de intentar que se reconozca la gravísima negligencia que se ha cometido en esta cuestión, porque todo viene de que el asesino de mi padre no fue procesado en su momento por el crimen, a pesar de las múltiples pruebas acusatorias que había, que de hecho sirvieron para inculparle en otros de los muchos asesinatos que ha cometido. Bueno, ya da atención a la excusa que ha puesto el sindicato UGT a través de un comunicado para explicar por qué crearon ese famoso bote que realizaban a través de facturas falsas que emitían a los proveedores y con los que al final se quedaban el dinero que en principio debía ir a los parados. Dicen que lo hacían porque la Junta de Andalucía les debe dinero. UGT Andalucía asegura en un comunicado en su página web que creó el bote con sus proveedores porque la Junta le debía dinero. En concreto, el sindicato puntualiza que en 2012 el Gobierno andaluz le adeudaba 8.400.000 euros. Explica además que las facturas falsas se produjeron porque el sistema obligaba a justificar el pago de todo el dinero de la subvención, aunque esta todavía no se hubiera recibido. Por otro lado, ayer comparecía ante la jueza Laya el exsecretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla. Tras negarse a declarar, Anticorrupción le ha impuesto una fianza de 296.000 euros. Hoy se cumple el primer aniversario del accidente de tren en Santiago, en el que 80 personas perdieron la vida y 146 resultaron heridas. Hoy hay previstos varios actos de homenaje y las víctimas, vecinos de Angrois y Emergencias, recibirán la Medalla de Oro de Galicia. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado a las víctimas una carta en la que agradece la solidaridad de todos los ciudadanos con las víctimas. De las 22 medidas diseñadas hace un año por Fomento para modernizar el sector ferroviario, tan solo 7 han sido aplicadas. La ministra Ana Pastor asegura que el resto se encuentra en un proceso avanzado. Las 22 medidas, su grado de ejecución que es muy avanzado en casi todos los casos, y todo ello para garantizar los servicios que tengan la mejor calidad siempre. La jornada también nos ha dejado otros asuntos de interés que pasamos a resumirles de manera más breve. El Supremo ha ratificado la condena de Carlos Fabra a 4 años de prisión por 4 delitos fiscales al considerar que solo fuentes ocultas son capaces de explicar el origen de su fortuna. Su mujer no entrará en prisión. El tribunal le rebaja la condena de 2 a 1 año de cárcel. Desde el Partido Popular, Martínez Pujalte defendía su amistad con Fabra. Desde el Partido Socialista Valenciano, Ximo Puig decía que la lotería nos ha tocado a todos. Que el señor Fabra es amigo mío y más allá de lo que haya hecho, tendrá siempre mi amistad. A veces la amistad supera el que uno haya hecho algo mal. Lo que significa esta decisión del Tribunal Supremo es que por una vez la lotería nos ha tocado a todos. Jaume Matas tampoco podrá evitar su condena a 9 meses de prisión. Así lo ha ratificado la audiencia, que le recuerda que el Gobierno ya le denegó 2 peticiones de indulto en las que el expresidente balear pedía conmutar su pena con trabajos sociales. El Supremo ha revocado la excarcelación de 13 narcotraficantes que había iniciado la Audiencia Nacional. Considera que la reforma de marzo de la Ley de Justicia Universal no limita la jurisdicción de los tribunales españoles para perseguir barcos interceptados en aguas internacionales. El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alfredo Prada, negaba que esta ley suponga la impunidad para los narcotraficantes, tal y como asegura la socialista Soraya Rodríguez. No hay criterios de impunidad para las personas que cometen delitos fuera del territorio nacional, del territorio de España. Comienza a haber inseguridad, interpretaciones diferentes de una ley que desde luego garantiza la impunidad de los delitos más odiosos contra la humanidad.
El ex jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, condenado en el caso Faisán, ha solicitado también el indulto. Se suma el inspector José María Ballesteros. El Tribunal Supremo ratificó hace unos días la condena a 1 año y medio de cárcel y 4 de inhabilitación por revelación de secretos, aunque no por colaboración con banda armada. En la solicitud de indulto, Pamiés argumenta que ha dedicado su vida a la lucha antiterrorista y que en caso de que hubiese existido alarma social quedaría diluida en el tiempo al haber pasado 8 años desde los hechos. La auditora Deloitte advirtió del riesgo fiscal que entrañaba para el Fútbol Club Barcelona el fichaje del brasileño Neymar. El informe obra ya en poder del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, aunque el documento fue redactado antes de la firma del contrato entre el club y el jugador. El expresidente Sandro Rosell y el director general Antoni Rosich aseguran que desconocían la información de la auditora. Una mujer de 47 años ha muerto apuñalada en Mallorca, supuestamente a manos de su expareja. Víctima y agresor vivían en casas distintas y la mujer nunca había interpuesto denuncia por malos tratos. El hombre ya ha sido detenido por la Guardia Civil. Ya son 30 las víctimas por violencia doméstica en lo que va de año. Nos acercamos a las portadas de los periódicos antes de ir a la tertulia. Miguel Ángel Pérez, ¿qué traen hoy los diarios? Empezamos Libertad Digital, que destaca ese informe Domingo Soriano sobre las balanzas fiscales y titula: Las balanzas fiscales desmontan las mentiras del nacionalismo catalán. Las cifras demuestran que España se comporta como el resto de países. Las regiones ricas tienen saldo negativo y las pobres positivo. El Mundo: los datos desmienten a más. Valencia es la peor tratada. Según el gasto territorializado, esta comunidad y Murcia reciben menos por habitante que el resto. También destaca las palabras del primer ministro galo, Manuel Valls: no se puede romper un Estado sin consecuencias. El primer ministro francés da a Rajoy su apoyo frente al desafío soberanista. ABC: Madrid contribuye al Estado el doble que Cataluña, y además destaca en su portada: Angrois, un tren de solidaridad. El sumario judicial apunta a un error humano del maquinista, imputado junto con 12 exdirectivos de Adif. El País titula: el déficit de Cataluña con el resto del país es menor del que dice la Generalitat. Valencia es la peor tratada en el actual sistema de financiación. Más pedirá Rajoy que concrete un nuevo modelo de reparto. La Razón titula: las balanzas fiscales desmienten a más. Madrid aporta el doble que Cataluña. También lleva su portada que Sánchez ofrece a Chacón una secretaría en la ejecutiva de Ferraz. Y sobre Angrois dice: el héroe que no volvió a ponerse la camiseta roja. Abel Rivas dice: conocido como el héroe de la camiseta roja, asegura que aún tiene secuelas. Terminamos con La Vanguardia: Hacienda admite 8.455 millones de déficit fiscal. Bueno, pues nos acercamos también a conocer las principales imágenes que se pueden destacar hoy de la actualidad. Esmeralda Ruiz, ¿cuáles te han llamado la atención? Bueno, pues sin lugar a dudas la imagen del día hoy es la del recuerdo a todas las víctimas del Albia. Solo ABC y La Razón, tenemos que decir, llevan hoy a su primer aniversario en imágenes de la tragedia. En ABC, una enorme vela roja encendida en uno de los tramos de la vía nos hace tener muy presentes hoy más que nunca esos 80 fallecidos y 140 heridos. En La Razón, Abel Rivas, el conocido como héroe de la camiseta roja, aparece hoy vestido de blanco. Destaca su rostro de dolor que confiesa nunca podrá olvidar. La otra imagen del día es la del fuerte apretón de manos que ayer protagonizaron el presidente Mariano Rajoy y el primer ministro francés Manuel Valls en la Moncloa. En portadas y en páginas interiores les vemos pues a los dos muy sonrientes. Destaca el abrazo que hoy recoge La Razón en el interior, en una imagen en la que vemos miradas de complicidad y satisfacción por este encuentro. En plena sintonía, dice este diario, y bueno, al menos parece que es lo que se desprende de estas imágenes. Y acabamos con otra imagen mucho más dura, eso sí, y es la que un día más nos deja y nos llega desde Gaza. En El Mundo, en páginas interiores, vemos a un grupo de niños palestinos metidos en el maletero de un coche. Al menos 5 menores se pueden ver en esta imagen. Visiblemente asustados viajan como pueden junto a bolsas, algún aparato más en ese vehículo de sus padres, dice el pie de foto. Ellos no podemos verles, pero lo hacen para huir, todo a punta de esos intensos bombardeos en la franja de Gaza. Bueno, y ustedes también, ya lo saben, pueden participar en la tertulia. Vanessa, ¿qué formas tienen de hacerlo? Pues les recordamos, Maite, el número de nuestro contestador, el 91 409 0503, 91 409 0503, o si lo prefieren y son más de redes sociales, les dejamos también nuestro Twitter, @eslamanana de FJL. Además, recordamos que entre todos los oyentes que cada día participan con nosotros dejándonos su opinión, sorteamos un lote de frutas Lola. Bueno, pues muchas gracias, Vanessa. Nos vamos ya ahora sí a la tertulia.